Francisca, a sus 36 años, ha tenido que cargar con el peso de rumores, escándalos y ahora con una confesión que marca un antes y un después en su matrimonio. Según allegados, ella no logra asimilar cómo quienes estaban a su lado pudieron herirla de esa manera. Infidelidad confirmada, el esposo de Francisca Lachapelle no pudo más con la presión y entre lágrimas confesó lo que muchos ya sospechaban, si llegó a traicionarla. Lo que parecía un matrimonio sólido y lleno de amor se vio empañado por esta dura revelación. Según fuentes cercanas, él mismo decidió hablar y admitir la verdad frente a Francisca, asegurando que fue un error del que ahora se arrepiente profundamente. La noticia ha causado un gran impacto entre los seguidores de la presentadora, quienes no podían creer que detrás de su sonrisa y éxito televisivo, Francisca estuviera viviendo una traición de esta magnitud. La gran pregunta ahora es: ¿perdonará Francisca esta infidelidad o decidirá seguir su vida lejos de él? Infidelidad confirmada y aún más dolorosa, el propio esposo de Francisca Lachapelle confesó entre lágrimas que la traición no fue con cualquiera, sino con alguien muy cercano a ella, Clarisa Molina, su amiga y compañera de trabajo en la televisión. Esta revelación ha dejado a Francisca destrozada, pues no solo enfrenta la deslealtad de su pareja, sino también la traición de quien consideraba parte de su círculo de confianza. Su vida, que de puertas hacia afuera parecía plena y llena de éxitos, se ha teñido de tristeza y sufrimiento silencioso. Francisca, a sus 36 años, ha tenido que cargar con el peso de rumores, escándalos y ahora con una confesión que marca un antes y un después en su matrimonio. El público, que siempre la ha visto brillar en televisión, empieza a comprender que detrás de la pantalla Francisca enfrenta un dolor muy profundo, y que su fortaleza se pone a prueba en estos momentos de tormenta. El esposo de Francisca Lachapelle rompió el silencio y finalmente confesó lo que por mucho tiempo se mantenía como un simple rumor: la infidelidad sí existió. Entre lágrimas y con la voz quebrada, admitió que había traicionado la confianza de la mujer que lo apoyó en todo momento. Lo que antes eran solo especulaciones en los pasillos de la televisión y en redes sociales terminó siendo verdad. La sombra de la duda quedó despejada con su propia confesión. Esta revelación no solo confirma lo que ya se murmuraba, sino que también se convierte en una tragedia personal para Francisca. Ella, que siempre se mostró fuerte, sonriente y agradecida con la vida, enfrenta ahora uno de los capítulos más duros de su existencia. La traición llegó desde donde menos lo esperaba, el hombre que juró amarla y acompañarla en los momentos más importantes de su vida. El impacto ha sido devastador. Según cercanos a la conductora, Francisca atraviesa días de tristeza profunda, llanto y desilusión, intentando mantener la calma frente a las cámaras, aunque por dentro esté rota. La infidelidad no solo fracturó su matrimonio, sino que también dañó su confianza y su seguridad personal. Y aquí surge la gran pregunta: ¿esta confesión marcará el fin definitivo de su relación o habrá lugar para el perdón en medio de tanto dolor? La historia de Francisca Lachapelle siempre fue vista como un ejemplo de superación, la joven humilde que llegó desde República Dominicana para conquistar los corazones del público en Estados Unidos, convirtiéndose en reina de belleza, actriz y presentadora querida. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de las cámaras, la vida de Francisca se estaba derrumbando en silencio. Por meses, los rumores de una supuesta infidelidad de su esposo circulaban en portales de farándula. Sin embargo, Francisca, con su sonrisa característica, decidía ignorar esas voces, convencida de que su matrimonio era sólido. La gente siempre inventa, yo confío en él, decía en privado a sus amigas. Pero en el fondo, algo le inquietaba. Había actitudes diferentes, miradas esquivas, silencios extraños que poco a poco comenzaron a encender las alarmas. Fue entonces cuando un día, sin poder soportar más el peso de su conciencia, su esposo la miró a los ojos y rompió el silencio. Entre lágrimas confesó que todo lo que se decía era verdad. Si la había traicionado. La habitación se volvió un eco de dolor. Francisca, incrédula, apenas pudo reaccionar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, su respiración se agitó y un nudo en la garganta le impedía hablar. Pero lo más doloroso aún estaba por revelarse: la infidelidad fue con alguien demasiado cercano, con Clarisa Molina, su amiga, su compañera de escenario, alguien que ella consideraba de confianza. En ese instante, el mundo de Francisca se desplomó. No era solo la traición de su esposo, era la doble herida de ver a una persona tan cercana involucrada en ese engaño. La tragedia emocional fue inevitable.
Desde ese día, su vida se llenó de sombras. Francisca, que siempre había sido fuerte y alegre frente a las cámaras, comenzó a vivir en una lucha constante entre la profesionalidad y el dolor interno. Cada sonrisa en televisión escondía noches de llanto, cada palabra de ánimo a los demás era un reflejo de lo que ella misma no lograba encontrar. Los rumores que antes parecían simples habladurías se convirtieron en la más cruel de las verdades. Y la pregunta que todos se hacen es: ¿qué decisión tomará Francisca? ¿Podrá perdonar una traición tan dura o pondrá un punto final definitivo a su matrimonio? A sus 36 años, la vida de Francisca Lachapelle parece haberle dado uno de los golpes más dolorosos de su historia personal. Lo que comenzó como un simple rumor terminó confirmándose en sus propios oídos. La infidelidad de su esposo no fue un hecho aislado, sino una cadena de traiciones que la han dejado destrozada emocionalmente. Primero se enteró de que había existido una cercanía indebida con Ana Patricia Gámez, otra de sus compañeras en la televisión. Al inicio, Francisca pensó que se trataba de habladurías para dañar su imagen o desestabilizar su matrimonio. Ella se aferró a la esperanza de que todo era mentira, defendió a su esposo y cayó ante los ataques mediáticos. Pero esa primera herida ya había comenzado a abrir grietas en su corazón. El verdadero derrumbe llegó después, cuando su esposo confesó entre lágrimas que también la había traicionado con su mejor amiga, Clarisa Molina. En ese instante, el mundo de Francisca se vino abajo. La traición no solo venía del hombre al que amaba, sino también de alguien a quien había considerado una hermana, una confidente y un apoyo en su carrera. Hoy, a los 36 años, Francisca atraviesa uno de los momentos más oscuros de su vida. Sus seguidores la ven sonreír en televisión, pero detrás de esas cámaras se esconde una mujer que lucha contra la tristeza, la desilusión y la soledad que dejaron estas traiciones. La confianza, que alguna vez fue la base de su matrimonio, quedó pulverizada. Fuentes cercanas aseguran que Francisca se siente rota por dentro, que llora en silencio para no preocupar a su familia y que su mayor fortaleza es su hijo, quien se ha convertido en la razón por la que sigue adelante. Pero aún así, la herida de la traición es profunda, y ella misma ha confesado que se siente como si una parte de su vida hubiera sido arrebatada sin previo aviso. La gran pregunta ahora es: ¿podrá Francisca recomponerse de estas dos traiciones seguidas, o este será el punto definitivo en el que decida rehacer su vida sola?